En este caso hablamos de dos hechos importantes y de relevancia, tanto en Francia de cara a las elecciones, con las candidaturas, pero también atravesados en el último tiempo por un nuevo hecho que ha trascendido el mundo, después de los atentados también esta situación entre el policía y otro hombre que pierde la vida, y en Venezuela con una situación tremenda, de las más complicadas que vive el planeta hoy por hoy. Sí, bueno, el tema internacional, imagínate siempre, como ustedes saben mejor que nadie, los tiempos son tiranos y muchísimo más en televisión. Te das cuenta que para traer varios temas, simplemente para hacerlo más conciso y que la gente lo entienda, lo de Francia fue muy claro. Yo te puedo adelantar, esto queda grabado por supuesto, prácticamente ya ganó Macron, es decir, todo lo que se especulaba con la preocupación de la extrema derecha de Le Pen, sí. El padre fue, digamos, también tuvo una situación que fue por primera vez a segunda vuelta y perdió 80-20. Sí. Ahora más o menos te canto el resultado, 65-35. Va a ser la segunda vuelta en Francia. Así que yo creo que Francia ya está decidido, ya la segunda derrota de la extrema derecha, primero fue Holanda, sí. Y le queda ahora Alemania en septiembre. Por lo tanto, se fortifica la Unión Europea y el viento cambia, ¿no? Lo que pensamos, el corso y ricorso y la historia, como decía Benedetto de la Croce. Es decir, estamos por suerte ahuyentando por el momento, ¿no? Nada de definitivo, a la extrema derecha, digamos, por lo menos electoralmente. Es muy positivo esta futura victoria, digamos, de Macron, que obviamente yo no tengo ninguna relación con él, por supuesto. Un muchacho joven, 39 años, por primera vez en la historia, sí. Que hay un presidente tan joven en Francia, un país que tiene un armamento nuclear y el poder que lo dejó el general de Gaulle en el año 58, un poder del presidente de Francia, digamos, mucho más que los presidentes latinoamericanos, para darse cuenta ustedes de qué estamos hablando. Pero bueno, yo creo que es positivo. Yo creo que, pasando al otro extremo, lo que está pasando en Venezuela es muy grave. Es muy grave y más aún grave, y creo que decir en un medio de comunicación, el silencio de cierta clase política. Porque verdaderamente se están violando los derechos humanos claramente en Venezuela y hay un silencio que evidentemente es atronador, haciendo un juego de palabras. ¿En quiénes marcás esos actores de silencio? Y el silencio no denunciar lo que está pasando en este momento en Venezuela, que se está violando groseramente los derechos humanos, se está violando la democracia, no se está aplicando, digamos, la Carta Interamericana. Nosotros tenemos que luchar en la América Latina por una democracia republicana, no una democracia hegemónica. Una democracia republicana que significa respetar la división de poderes, la independencia, la prensa independiente y la justicia independiente. Creo que en Venezuela se está violando groseramente varios de estos elementos y es nuestro deber, en el campo mío, especialmente desde la universidad, denunciar esta situación. Que en general, la llamada clase política, yo diría la clase dirigente en general, no responde a las expectativas populares, en el mejor de la hipótesis. La otra hipótesis es que mienten o de alguna manera no están en capacidad para dirigir el Estado. El Estado es extraordinariamente complejo y tiene que tener gente con capacidad. Y hoy, digamos, tenemos más aventureros que verdaderamente dirigentes. Entonces, tanto sea de un color político o de otro. Yo siempre digo lo mismo, el problema es que el Estado se vuelve cada vez más complejo y, en general, la clase política está lejos. El ejemplo es Francia. Francia, después de 60 años, el 58, por primera vez, los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista sacó el 5% de los votos y el partido, digamos, de la derecha sacó el 20% de los votos, o menos del 20%. Dos grandes bloques que habían dominado la política francesa durante 60 años, hoy desaparecieron de la escena. Entonces, vos tenés candidatos, digamos, fuera de los políticos tradicionales. Acá lo tuvimos con Macri, o lo tenemos con Macri. En Chile es posible que gane Piñera, ahora la elección en diciembre. El presidente de Perú, que ganó hace poco, o la hija de Fujimori, etcétera, etcétera. Entonces, es un cuestionamiento a los partidos políticos. A aumentarse la desigualdad social, corremos peligro, digamos, yo una vez dije una frase, ¿cuánta democracia soporta la desigualdad? Este es el gran tema. Mientras tengamos sociedades cada vez más desiguales, va a ser cada vez más difícil soportar los regímenes democráticos. Este es un problema. Entonces, por nosotros, durante mucho tiempo, digamos, pasamos dictaduras militares, y obviamente una de las más terroríficas fue la dictadura en Argentina. Pero eso ya pasaron 30 y pico de años. Y evidentemente
la sociedad argentina no ha tenido respuesta en estos años a los verdaderos dramas sociales.